Y luego empezó a hacer el salto a Estados Unidos, pero no entró en las tecnológicas. Dio el salto a Estados Unidos y se compró las típicas de aquella época. Algunas, pues como Caterpillar, que ha ido bien estos últimos años, pero en aquel entonces no fue bien. Claro, no la vendió. IBM, que fue como el culo. Kraft en la salida, que fue como el culo. Y en esta yo me comí Kraft, yo me comí Kraft. Y hubo una empresa que se llamaba Kinder Morgan, que era el Enagas americano, y que fue como el culo. Nadie se acordó de Enbridge, que también estaba allí en aquel entonces. Y esa empresa, eso hizo mucho daño. Luego empezó la moda del value. Y entonces empezamos a comernos mierdas como fueron Arista, como pasó con TK y LNG. Nagarro. Empezó la época de otras muchas más, de Ken-Sen. Porque tú fíjate que y hubo una moda patrocinada de alguien que cogía 3 fondos, cogía las 3 mejores posiciones de los fondos y ya tenía una cartera de 10. Eso lo y se comió Arista, se comió TK, es que además parece que se juntaron los astros para que gente tan buena hiciese tantas cajadas juntas en posiciones importantes. Es que fue gente que tenía carteras así, había gente que tenía carteras así, sí. Y entonces pasó todo aquello que fue una sangría, fue una auténtica sangría. Y luego llegó, después de eso, cuando eso ya estaba tiritando, esa gente no lo que es indexo. Llegaron la moda de los derivados. Sí. Empezó la primera moda de los derivados. Que eso duró hasta el 2020, que el 2020 murieron todos. Y pegó el primer castañazo ahí, que fue durísimo, que a mí me pilló. Hubo gente que perdió la casa, Hubo gente perdiendo la casa. Yo pude maniobrar con pérdidas. Yo siempre digo que para mí es Arista y TK y yo los derivados. Y además fue la misma época. Y entonces ahí hubo problemas. Y ya en esta nueva época entramos, como dicen aquí, con el Penagas, con Red Eléctrica, que se habían comportado muy bien en la época anterior, pero en esta ya no. Y se pagaron precios altísimos. ¿Por qué? Porque daban un dividendo bueno. BME, que se pagó 40 euros por acción, cuando luego la OPA fue por debajo. Entonces pasó toda aquella época, que no es más que el... Sí, pero con dividendos no perdiste dinero con BME. No, con dividendos no. Pero a ver, tener una acción para no ganar nada, como tocarme los huevos. Aquí no estamos a tener una acción para no ganar nada, que no me toque los huevos nada a estas alturas ya. Entonces sí que para eso me indexo, ¿no? Me extraña que luego te salga la gente que, pues claro, que para eso me indexo, pues vamos a tener BME para que con dividendos no gane nada. Joder, para eso me indexo. ¿Ves? En los índices no tienes sopas, en los índices no tienes deslisting. Sí las tienes, lo que pasa es que no las ves, no lo ves. Pero tú no tienes que hacer nada. Entonces pasaron todo este tipo de situaciones y luego llegó la crisis del value y aquí hubo otra más, que es que esta se ha olvidado. Como iba mal, fíjate, como iban mal los fondos de valor, se puso de moda Baelo. Cierto. Y la gente traspasó a Baelo justo en la quiebra, que estuvieron con el culo prieto, que no veas, porque, a ver, no le pasó nada a nadie perdió un céntimo, pero Baelo, la gestora de Baelo quebró, que era Esfera Capital, y lo traspasaron a MyInvestor. Todo esto te acordarás, fue en el año 2020-21. Y estuvieron 15 o 20 días, ahí había gente, yo conocía gente que tenía $500,000 y que estuvieron con el culo prieto, que por ahí no salía ni bolitas de las ovejas. Hubo mucho ruido con el tema de las gestoras de fondos y tal. Sí, y entonces ahí pasó todo esto y luego llegó la mala época de Baelo. Correcto. Luego, después de eso, llegó la mala época negra de Baelo, que ahora está empezando a hacerlo un poco mejor, porque Baelo necesita unas condiciones muy determinadas para hacerlo bien, que fueron las anteriores, claro. Entonces, ¿y qué pasa? Que todo el mundo se marchó de las gestoras como Cobas, como Advalor, de Advalor porque era un fondo de materias primas. Fíjate, fue una imbécil a una ponencia de Advalor y salió criticando porque aquello era un fondo de materias primas. Y yo le decía, joder, que es que eres subnormal. Que la pobrecita era subnormal. No es que sea una gestora de materias primas, es que como las materias primas están baratas y es una gestora de valor, pues está invertido en materias primas. A ver si te da un poquito el cerebro, porque chica, es que ya hay cosas que no se pueden venir aquí a explicar. Entonces llegó, pero de esto se hicieron vídeos en YouTube, con la película del hundimiento. Entonces salieron de ahí, se metieron en Baelo y llegó la época negra de Baelo. Y entonces luego Cobas y Advalor han ido... Pero es que Baelo nunca ha sido gestión activa. No, pero nunca pasaron a Baelo. Pero es que Antonio Rico yo creo que no se ha sabido vender lo que es. Ha intentado vender como que era algo activo y él no hacía gestión activa. Es una especie de gestión pasiva. Juan, independientemente de Antonio Rico y de esto y del otro,
se fue el dinero allí y aquello fue como el puto cool.